brazo largo, por lo tanto se va a dividir en fractura de húmero proximal, en la diáfisis y distal. Y como definición, la guía de práctica clínica ofrece la definición de fractura de húmero proximal cerrada y la define como lesión ósea caracterizada por una solución de continuidad a nivel del tercio proximal del húmero, que puede incluir lesiones de la cabeza humeral, tuberosidad mayor y menor, así como la porción diaficiaria proximal del mismo. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, representa el 4 al 5% proximal de todas las fracturas. Tiene una incidencia de 73 por cada 100.000 habitantes y dentro de las fracturas de húmero, la de húmero proximal es la más frecuente en un 45%. Tiene mayor incidencia en los adultos mayores. Esta fractura aumenta notablemente a partir de los 60 años, sobre todo en las mujeres, en una relación 2-1 en comparación con los hombres, por lo que se va a considerar una fractura osteoporótica. Y el 85% de los casos son fracturas no desplazadas, por lo que van a facilitar su tratamiento o su manejo. Aquí sigue, por favor. En cuanto a la anatomía, como ya mencionábamos, el extremo proximal del húmero está formado por la cabeza. Y no sé si me podrías ayudar a señalar, Juan Pablo. Por la cabeza, el cuello anatómico, los tubérculos mayor y menor, el cuello quirúrgico y la mitad superior de la diáfisis. En cuanto a los tubérculos mayor y menor, sirven como lugares de inserción para los 4 músculos del manguito rotador, de la articulación glenohumeral que ya vimos en clases pasadas. Entonces, pues para ya no ser repetitivos, vamos a mencionar lo que es el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, que son estructuras importantes. El cuello anatómico es muy corto y va a estar formado por un pequeño estrechamiento que va a estar situado inmediatamente distal a la cabeza y se va a ubicar entre la cabeza y los tubérculos mayor y menor en la zona lateral, y entre la cabeza y la diáfisis en la zona más medial. El cuello quirúrgico, esta es una de las características más significantes del extremo proximal del húmero. Este se va a orientar en el plano horizontal entre la parte proximal más ancha del húmero, que sería la cabeza y el cuello anatómico y los tubérculos, y entre la diáfisis, que va a ser más estrecha. El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior van a llegar a la región deltoidea desde la axila y lo van a hacer inmediatamente posterior al cuello quirúrgico. Dada que esta zona es más frágil que las regiones más proximales del hueso, es uno de las regiones que tienden a fracturarse. Y esto es importante porque por ahí va a pasar el nervio axilar y la arteria circunfleja, como les mencioné, y van a tender a lesionarse. Esto también ya lo habíamos visto. La que sigue, por favor. Bueno, el mecanismo de lesión tiene por lo general 2 formas de presentación. Las que van a afectar a pacientes de edad avanzada, esta debido a traumatismos de baja energía, que generalmente es la caída sobre el miembro superior en extensión y desde la propia altura. Esto como pues una caída con el apoyo de la mano y el brazo extendido desde pues, el paciente de pie. Esto sobre todo asociadas a osteoporosis en adultos mayores. Y por otra parte están las producidas por traumatismos de alta energía, que van a afectar a todo grupo de edad, pero sobre todo a los jóvenes. Otro mecanismo es, por ejemplo, la abducción excesiva del hombro. Está más relacionado igual con osteoporosis. El traumatismo directo se asocia más a la fractura del troquíter, y las descargas eléctricas se asocian más también a fractura acompañada de una luxación. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la valoración, como ya vimos en todas las fracturas, los síntomas y signos son variables, y estas se van a encontrar en relación con la fragmentación y si hay o no desplazamiento de la fractura. Pero en general, cuando existe una lesión, el paciente va a presentar dolor, edema, limitación funcional, y en ocasiones se puede presentar crepitación, así como la actitud antiálgica, que vamos a ver a nuestro paciente con el brazo en aducción, el codo en flexión y el antebrazo sujeto con la extremidad contralateral. Para estos pacientes
se recomienda realizar una exploración detallada del miembro superior, poniendo especial atención al edema, la limitación funcional y la actitud de la extremidad para valorar si puede haber una fractura con o sin desplazamiento, y es indispensable realizar una exploración neurovascular detallada. Esto como comprobando los pulsos periféricos e interrogando al paciente sobre la aparición o no de parestesias y pérdida de la sensibilidad en la región que estamos valorando. Y como ya les mencioné, el nervio que se lesiona más frecuente es el axilar, por lo que debemos comprobar la sensibilidad y función en la región. Y también importante mencionarles a los pacientes que a las 48 horas aproximadamente puede aparecer una zona de equimosis, que se le llama hematoma de Hennequin, que es la imagen de la derecha abajo. Se presenta en la cara interna del brazo que está afectado, y la cara y en la cara lateral del tórax. Para la valoración por imagen, las radiografías básicas van a ser la de proyección anterior-posterior del hombro. Esta debe ser perpendicular al plano de la escápula y no al plano del tórax, porque va a permitir apreciar el reborde glenoideo y el espacio glenohumeral. Y la otra proyección es la transtorácica, que permite valorar la relación entre la cabeza humeral y la glenoides, así como el perfil escapular, que evalúa la relación entre la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Estas son las proyecciones que menciona la guía de práctica clínica. También menciona que si la tomografía axial que se puede utilizar la tomografía axial computarizada en caso de que tengamos duda de la fragmentación, porque se puede hacer una reconstrucción tridimensional, esto para definir el plan terapéutico. Y también menciona que se pueden utilizar las resonancias magnéticas para revelar lesiones ocultas. La que sigue, por favor. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, es un hombro izquierdo en vista anteroposterior, en el que se observa una fractura a nivel del cuello quirúrgico, que es donde está la flechita. Y esta se dice que es desplazada, porque, bueno, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, está desplazada mayor a 1 centímetro. Y también se observa que la tuberosidad mayor de igual forma está fracturada, pero esta no está desplazada. Por tanto, como la tuberosidad mayor no está desplazada, se puede considerar como una fractura en 2 partes. Y la que sigue, la otra imagen de la derecha, podemos observar más radiografías que vamos a ver ahorita en la clasificación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, la que se maneja más es la de Neer y Codman. Codman estableció en una primera clasificación los fragmentos principales que se podrían fracturar, que serían la cabeza, la tuberosidad mayor o el troquíter, la tuberosidad menor o el troquín, y la diáfisis. Ay, no me tengo ¿qué me quedé? Sí. Y que Neer posteriormente estableció las indicaciones quirúrgicas basadas en este desplazamiento de los fragmentos o partes que ya había establecido Codman. De este modo se clasifican las fracturas de la extremidad proximal del húmero en fracturas de 2, 3 o 4 partes. Y se consideran partes aquellos fragmentos que están desplazados más de 1 centímetro o que tengan una angulación más de 45 grados. La que sigue, por favor. Y ese es el cuadrito que ofrece la guía de práctica clínica, que las clasifica en 6 grupos. El grupo 1 se refiere a las no desplazadas, pero si te regresas al anterior, porfis, ahí no está señalado como tal. La otra, por favor. El grupo 2 es la fractura del cuello anatómico con desplazamiento en 2 fragmentos. ¿De regresas, porfis?
y es la que está ahí, es la primera imagen, sí, la primera imagen del lado superior izquierdo. Ahí se puede observar, es la no desplazada y está desplazada en 2 fragmentos. No, perdón, no desplazada en 2 fragmentos. Y así se sigue con cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y las divide en 2, 3, 4 fragmentos, como se puede ver ahí en la imagen. Yo al principio me confundí bastante, pero ya después que le agarré la onda, está fácil. La que sigue, por favor. También está la de la AO, pero casi, bueno, es la guía de práctica clínica solo la menciona, más no basa su tratamiento en esa, sino en la de NIR. Pero existen 3 tipos principales, que es la A, B, C, y que a su vez se dividen en 3 grupos, cada uno con otros 3 grupos. Las fracturas de tipo A son las extraarticulares unifocales, que se caracterizan porque tienen el suministro vascular intacto. Las de tipo B son extraarticulares bifocales con posible compromiso vascular, y las tipo C son articulares con una alta probabilidad de compromiso vascular. La que sigue, por favor. Ahí, deja que te voy a interrumpir tantito. Ahí si se fijan, aunque la guía de práctica clínica la mencione como únicamente fracturas de tipo NIR, si ustedes ven la clasificación de la AO, es muy similar a la NIR. Lo único que aquí va a hacer diferencia es precisamente en el aporte sanguíneo de esa fractura. Obviamente las tipo 3 van a ser fracturas de NIR 3-4, entonces vamos a ver más de 3 fragmentos, si ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Sí, claro. Bueno, más o menos para que lo puedan correlacionar uno y otro, no están peleadas las 2 clasificaciones. Listo, síguele. La que sigue. Bueno, para el tratamiento es necesario que evaluemos al paciente, ya sean sus necesidades, las comorbilidades, como las características y el patrón de la fractura, como ya les mencioné, el número de fragmentos, así como las posibles complicaciones, el riesgo de necrosis vascular, la densidad mineral ósea, etc. Y como ya les había mencionado al principio de la presentación, el 85% de las fracturas son no desplazadas o mínimamente desplazadas, por lo tanto se pueden tratar de manera conservadora. Y las indicaciones para el tratamiento conservador son las siguientes: el paciente con mala calidad ósea, el desplazamiento nulo o mínimo, fracturas reductibles y estables, pacientes con baja demanda funcional o elevado riesgo quirúrgico, y los pacientes que aún así tengan fracturas desplazadas, pero que tengan alto riesgo quirúrgico. La otra, por favor. Y bueno, este tratamiento, el conservador, tiene como finalidad conseguir que el hueso se consolide y va a estar basado en 4 etapas con una duración de 2 semanas cada etapa. O sea, van a ser 8 semanas en total aproximadamente, pero pues esto varía de acuerdo al médico tratante. La primera etapa se refiere a una inmovilización. Esta generalmente es con cabestrillo con sistema antirrotatorio. Y posteriormente va a seguir de rehabilitación precoz. En la segunda etapa con movilización pendular, la siguiente con movilización activa asistida y la cuarta con activa progresiva. A pesar de esto, generalmente la recuperación del rango completo de movilidad es después de 1 año de la fractura. La que sigue, por favor. Y bueno, por último, el tratamiento quirúrgico está basado en la clasificación y ahí vienen las indicaciones de qué es lo que se va a hacer en cada tipo de fractura, dependiendo de los fragmentos y si está o no desplazada. Pero lo que generalmente se hace es la reducción abierta y fijación interna. Y bueno, en términos coloquiales, la reducción abierta quiere decir que los huesos se colocan de regreso en su lugar durante la cirugía, y la fijación interna, que se usan herramientas especiales para sostener los pedazos de los huesos, ya sean clavos, placas o alambres. Es lo que generalmente se hace, o bueno, en la mayoría, que es RAFI, eso es RAFI, reducción abierta y fijación interna. Ya, la que sigue. Bueno, también mencionar las complicaciones. Generalmente son las lesiones vasculares de la arteria axilar o las neurológicas del nervio axilar.
Y en la sospecha debemos indicar la realización de una prueba pues para descartarla, ya sea la arteriografía para la lesión vascular o la electromiografía para la neurológica. El tratamiento de la lesión vascular sería la reparación quirúrgica urgente, pero para el nervio es la actitud, la vigilancia expectante durante 2 a 3 meses aproximadamente. Y otra complicación es la necrosis avascular. Esto sucede del 3 al 34% de los casos y se asocia normalmente a las fracturas del cuello quirúrgico o muy desplazadas. Y ya, no sé si tengan alguna duda de húmero proximal. No, ninguna. Continuando con la fractura de diáfisis del húmero, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Pues como ya habíamos mencionado, como ya había preguntado la doctora, este es un hueso largo cuyo límite superior lo constituye una línea horizontal virtual que va a pasar por el borde inferior del tendón del pectoral mayor. Y bueno, si me ayudas a señalarlo, Juan Pablo, por favor. Y el límite inferior es una línea que pasa 2 traveses de dedo encima del epicóndilo lateral. La sección transversal de la diáfisis, circular en el tercio proximal, adquiere una forma como de triángulos de base posterior. Y en la cara anterior, como también se había mencionado, se va a insertar el músculo deltoides en la porción intermedia o en la tuberosidad deltoidea y el braquial en la porción distal. Y por su parte, en la cara posterior se va a presentar una ligera convexidad transversal que se va a ensanchar en sentido distal. Y aquí el surco del nervio radial va a recorrer en sentido proximal a distal y después de medial a lateral y va a separar las inserciones del vasto externo y del vasto interno, como también ya se había mencionado. Y bueno, también mencionar que dentro del surco el nervio discurre en compañía de la arteria braquial profunda. Esto pues es importante ahorita, veremos por qué, porque en las fracturas, principalmente de tipo abierta, estos son los que se pueden ver dañados. Y por último, en la cara anteromedial se da la inserción en su tercio medio al músculo coracobraquial y en su tercio distal al músculo brachial. Y bueno, también mencionar que dependiendo de las diferentes inserciones musculares en el húmero, se van a explicar el desplazamiento de los fragmentos. Por ejemplo, una fractura situada en las inserciones del pectoral mayor y del deltoides se va a acompañar de un desplazamiento en aducción del fragmento proximal y traslación lateral y proximal. Y, por ejemplo, en el caso de una fractura distal en la inserción del deltoides, el fragmento proximal va a desplazarse en abducción y el fragmento distal va a ascender por la acción de los músculos bíceps braquial y tríceps braquial también. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la epidemiología de este tipo de fracturas, pues realmente es muy común. Bueno, sí es común. Representa del 1 al 3% de todas las fracturas y el 20% de las fracturas humerales. La incidencia es de 13 por 100,000 habitantes al año. El 95% de estas son fracturas cerradas, de las cuales, como vemos en la imagen de su derecha, el 60% va a ser en el medio, diáfisis media, el 30% en el tercio proximal y el 10% en el tercio distal. Y también va a tener un pico bimodal que se va a presentar en la tercera década de la vida en los hombres y en la séptima década de la vida en mujeres, lo cual se refiere es la más frecuente. Y se pueden identificar ciertos factores de riesgo que van a aumentar pues la predisposición a que exista una fractura. Por ejemplo, personas de edad avanzada, que tengan osteoporosis, que presenten algún tipo de malnutrición, que disminuya la masa muscular, así como la realización de deportes extremos o actividad física deportiva con un alto esfuerzo. Entre ellos se mencionan a los lanzadores, que son más propensos a presentar este tipo de fracturas, y también pues personas que sufren algún tipo de violencia física, ya sea intrafamiliar o bullying, lo mencionaban. La siguiente, por favor. Y bueno,
El mecanismo de lesión se puede dividir en dos tipos. El directo, que es el más común, que es un traumatismo directo sobre el brazo. Este es más propenso a que existan lesiones a nervios periféricos, tejidos blandos y pérdida ósea significativa. En los ejemplos que se mencionan es que se puede dar en un accidente automovilístico, más común en los jóvenes, atropellamiento, caídas de altura, un golpe directo al brazo es también de los más comunes, heridas de bala o accidentes con máquinas, ya sea pues de granja o industriales. Y por otro lado tenemos antes de pasar, en el directo, las fracturas más frecuentes es la fractura transversa y la fractura conminuta. Y por otra parte, en las fracturas de húmero indirectas, pues estas son más frecuentes que se den por la caída con el brazo extendido o por una lesión en rotación. Los ejemplos que se dan son, por ejemplo, caer con la mano y codo extendidos en pacientes, pues, como les había mencionado, adultos mayores o con osteoporosis son más comunes este tipo de fracturas. También el esfuerzo de tracción por alguna sobrecarga o una fuerza de torsión al echar pulso o al hacer como fuercita con los brazos. Se puede dar también maniobras repetidas de lanzamiento o armado de brazo, lesiones deportivas, como les había mencionado, en los lanzadores es más común. Y pues que el hueso esté previamente dañado por algún golpe o esfuerzo banal que también propicia la fractura. Aquí las que mayormente se presentan son la fractura espiroidea y la fractura oblicua. La siguiente, por favor. Y en cuanto al patrón de fractura, este va a depender del tipo de fuerza aplicada. Por ejemplo, en una compresión se pueden dar las fracturas del húmero distal y proximal. Más frecuentemente, en una flexión es como se pueden dar las fracturas transversas de la diáfisis del húmero. También puede ser por torsión. Estas va a dar lugar a las fracturas espiroideas y también la torsión y la flexión. Por ejemplo, en algún traumatismo se pueden dar fracturas oblicuas acompañadas por el fragmento en alas de mariposa. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación, la que más se utiliza es la de la AO y pues esta se va a dividir en 3 grupos y a su vez en 3 tipos. En el grupo A tenemos las fracturas simples. En cuanto a la A1 va a ser una fractura espiroidea, la A2 va a ser oblicua y la A3 va a ser transversal. Por su parte, en las del tipo B van a ser fracturas con fragmentos en la esquina. En el tipo B1, la esquina de torsión va a estar entera. En la B2, la esquina también va a estar entera. Y en la B3 va a estar fragmentada la esquina de torsión. Y en el caso de el C, que son fracturas complejas, pues aquí en el C1 se va a describir una fractura conminuta espiroidea, en el C2 una fractura bifocal y en el C3 fractura conminuta no espiroidea. Ahí sí queda claro, ¿verdad? Ahí no la cambies. Sí queda claro por qué son A, B y C. Acuérdense que la clasificación de AO es como muy simplista, pero siempre va de la menos complicada a la más complicada o de la más estable a la más inestable. Entonces, si ustedes comparan los trazos, no sé si hicieron su tarea con los palitos de madera y los palitos de pan. ¿Alguien lo hizo por pura curiosidad? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, eso era para que ustedes vieran precisamente cómo es que se transmite la energía y esa energía es la que va a dar este tipo de trazos. Entonces, si nosotros nos vamos a qué trazo es más estable, si ven la superficie de una fractura espiroidea, como su nombre lo dice, va a tener un trazo más helicoidal. Entonces, esto va a ofrecerle a la fractura una superficie de contacto más grande, a diferencia que si nos vamos a una fractura de tipo C, que está multifragmentada,
el contacto que hay entre las superficies de sus fragmentos no es suficiente para que mantenga la fractura. ¿Ok? En eso es lo que va a esta relación o a esta clasificación de la AO. ¿Sabes? ¿Ahí quedó más o menos claro? Esto es muy importante que lo sepan o que lo identifiquen, porque a la hora de que nosotros las vayamos a inmovilizar, va mucho en función de cómo está este trazo. ¿Ok? Vale, continúen. Sí, doctora, gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, para la valoración clínica, principalmente en la anamnesis, pues los datos relevantes en el caso de este tipo de fracturas van a ser la edad del paciente, la dominancia lateral del mismo, el grado de actividad, su profesión, ocupación, si realiza algún deporte, y antecedentes médicos como enfermedades concomitantes que predispongan un factor de riesgo para presentar las fracturas. En cuanto al padecimiento actual, los pacientes principalmente van a referir dolor y pérdida de la función del brazo tras el mecanismo de fractura. Y también, pues, es importante determinar las circunstancias del traumatismo, la hora, el mecanismo, si fue directo o no, y que, pues, el paciente nos detalle cómo es que esta se dio. Y, bueno, en cuanto a la exploración física, se van a encontrar signos clásicos de las fracturas. Entre ellos, pues, la inestabilidad de la extremidad afectada, que es muy evidente, una incapacidad funcional, deformidad, acortamiento, movilidad anormal, aumento de volumen, tumefacción, equimosis o crepitación ósea. La siguiente, por favor. Y bueno, también es importante evaluar si hay algunas otras fracturas asociadas en el mismo miembro o en el otro, esto principalmente en los traumatismos, también si existen algunas complicaciones, ya sea cutáneas y neurovasculares, que comprometan estos tejidos, y también evaluar la función sensitiva y motora del nervio radial, mediano y cubital, es decir, la función neurológica y vascular, neurológica, examinando pues la sensibilidad y pues como tal el movimiento de los músculos extensores del brazo, que son los que se van a dañar, y en caso de que haya pues alguna afección en los mismos, se va a ver esta mano que pues en la bibliografía la refieren como mano en garra, por la lesión de los músculos extensores debidas a la lesión del nervio radial. Y bueno, también la, evaluar la vascularidad del mismo, si están los pulsos presentes, si tiene algún tipo de isquemia o no se pueden palpar, o también si hay algún retraso en el llenado capilar. La siguiente, por favor. Y para confirmar el tipo de fractura, clasificarla y posteriormente tratarla, pues nos podemos valer de una radiografía simple de la extremidad lesionada, ya sea en proyecciones anteroposterior y lateral, o también pueden ser dos proyecciones oblicuas si el médico lo juzga pertinente. En esta, pues también se debe de incluir el codo y el hombro para descartar las luxaciones asociadas, y también si hay otras fracturas articulares. La siguiente, por favor. Bueno, en la anterior vemos una fractura oblicua, en esta también se puede ver una fractura oblicua, que incluso pues se podría decir que está desplazada, aproximadamente como entre 30 a 40 grados. Y la siguiente, por favor. Espérame, no me la cambies. Una anterior. ¿Regresaste a la otra? Ok. Ahí saben por qué es una fractura oblicua. ¿Cuánto tiene que medir la angulación para que nosotros la consideremos oblicua? Me parece ¿Alguien? que 30 grados, ¿no, doctora? 30 grados, exactamente. Si mide menos de 30 grados, esa fractura no es oblicua, la consideramos una fractura transversa. Esto también es bastante importante porque obviamente si nos vamos a nuestros trazos, dentro de los trazos simples,
Una fractura transversa es muchísimo más inestable que una fractura oblicua, ¿ok? Y de esta también la pueden encontrar como fracturas oblicuas largas, que obviamente la angulación tendría que ser mayor de 30 grados para que sea considerada una fractura oblicua larga. ¿Sale? Pero principalmente para que sea una fractura oblicua tiene que medir 30 grados respecto del eje longitudinal del hueso. Ok, continúa. Gracias. La siguiente, por favor. Y en el tratamiento, la guía de práctica clínica menciona que este tipo de fracturas se deben de considerar como una urgencia real. Principalmente pues, se debe evaluar integralmente al paciente con el ABCD del ATLS. Igual ayer ya habíamos comentado. A su vez, también se debe de evaluar el estado neurocirculatorio de la extremidad afectada, el grado de contaminación en caso de que sea una fractura abierta, a la cual pues está indicado el uso de antibiótico dependiendo del tipo de fractura, esto utilizando la clasificación que ayer habíamos visto con la doctora, la clasificación ay, se me fue el nombre, de las fracturas abiertas. De las expuestas, Gustilo y Anderson. Gracias, doctora. Y bueno, por ejemplo, en las fracturas expuestas de grado 1 y 2, que pues son menores, si no representan un gran riesgo como de infección, pues se pueden indicar cefalosporinas de primera generación. En las fracturas expuestas grado 3 se puede agregar un aminoglucósido. Si se sospecha de anaerobios, se puede valorar el uso de penicilina. Y en heridas con contaminación masiva, independientemente del grado, se puede agregar metronidazol. También pues, se puede controlar la hemorragia con apósitos compresivos estériles antes de llevarlos a cirugía. También pues está indicado el uso de torniquete y se pueden efectuar maniobras gentiles para reducir luxaciones y desplazamientos importantes dependiendo pues del grado de la lesión. Se va a colocar una férula en la extremidad lesionada y también pues si la herida está contaminada, si es por ejemplo por algún traumatismo, se puede lavar con solución fisiológica, no usar antisépticos y bueno, todo esto antes del tratamiento definitivo que puede ser conservador o quirúrgico. Y bueno, para esto pues se debe de identificar tanto con la historia clínica como con el estudio de imagen, con la radiografía, el tipo de fractura, el mecanismo de la lesión y si hay presencia o no de lesiones asociadas. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento conservador, pues se va a realizar una reducción cerrada e inmovilizador indicado en las fracturas que son cerradas o no desplazadas o mínimamente o con angulación menor a 30 grados en un terreno que previamente haya sido dañado, es decir, que pues se refiere a que antes pues ya había sufrido una lesión en la misma extremidad. Que no haya alguna luxación de alguna articulación y pues principalmente este tipo de tratamiento se prefiere en las fracturas transversales y oblicuas que no están desplazadas y que no tienen angulación mayor a 30 grados. Y bueno, esta fractura se va a inmovilizar de 8 a 12 semanas y hay dos tipos de férulas que se pueden usar. La primera es la de Dujarrier, que es una férula de yeso que se va a moldear sobre la cara posterior del brazo y antebrazo y se va a dejar el codo libre para evitar un acortamiento del húmero. Esta, le puedes dar a la siguiente, por favor. Se prolonga dorsalmente hasta la escápula contralateral y se sujeta con vendas Belpeau y otros vendajes elásticos. Aquí, pues, aproximadamente de 2 a 3 meses se va a dejar y se tiene que tener controles semanales del grado de tensión del vendaje y vigilancia radiológica frecuente para que no haya, pues, alguna complicación como algún síndrome compartimental por la compresión de las mismas. Y, pues, la otra férula es la férula de Sarmiento, en la cual se va a inmovilizar con 2 valvas de yeso que dejan libre la articulación del hombro y del codo y
pues van a estabilizar la fractura por la fuerza de compresión de los tejidos blandos. Pues la ventaja es que va a prevenir la rigidez articular, se va a dejar aproximadamente 10 semanas y se tiene que examinar a la 1 o 2 semanas. La siguiente, por favor. La siguiente. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, va a estar indicada en las fracturas de húmero bilaterales que estén expuestas o que sea patológica, también que las que se asocien a un síndrome compartimental y que tengan múltiples fracturas en la misma extremidad o que sean, por ejemplo, conminutas, también pues está indicado este tipo de tratamiento, y que exista lesión neurológica y o vascular. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, el enclavado en haz, el cual después de una reducción con maniobras externas se va a introducir un número suficiente de agujas, aproximadamente 2 milímetros de diámetro, hasta formar un haz que rellene el canal medular. Esta pues va a conferir estabilidad del foco de fractura por un bloqueo recíproco de las agujas y divergencia epificiaria proximal de sus extremos. Por otra parte, se tiene el clavo intramedular, que puede ser anterógrado o retrógrado, en donde el clavo se va a alinear con un eje mecánico del húmero y no se va a someter a fuerzas de arrancamiento. Este tiene mayor estabilidad mecánica. Aquí el fresado y el bloqueo proximal y distal es lo que van a aportar la rigidez al dispositivo. La siguiente, por favor. En cuanto a la osteosíntesis a cielo abierto con placas, existen 2 tipos de placas. Las tradicionales, que van a permitir una fijación en compresión, por ejemplo, en las fracturas transversales, o neutralización después de fijación y reducción con tornillos oblicuos. Esta es preferible en jóvenes. Y también existen las placas largas con tornillos de bloqueo. En estas, si hay alguna fractura conminuta o que exista osteoporosis en el paciente, pues van a conferir más estabilidad y se toma como un fijador interno. Y en cuanto a la fijación externa, esta va a ser indicada cuando se necesita la estabilización rápida en un paciente politraumatizado en fracturas grado 3B y 3C en la clasificación de Gustilo-Anderson, también en fracturas conminutas o que existan lesiones articulares y vasculares que se requiera un manejo pues de la fractura inmediato y que, bueno, por ejemplo, aquí mencionaban que estas, por ejemplo, si hay alguna lesión vascular, pues se va a estabilizar la fractura inmediatamente para, pues, reparar el vaso dañado. Esta, sin embargo, no es definitiva y tiene, pues, más complicaciones, entre ellas las infecciones en el trayecto del clavo, osteitis, desplazamiento secundario. Y bueno, esta, como les mencionaba, no es definitiva. Posterior a ella, aproximadamente pues mencionaban que aunque consolidaba de 12 a 16 semanas, 4 semanas después se tenía que revalorar al paciente para realizar alguna osteosíntesis definitiva. Y pues también importante mencionar que este acceso pues debe de ser no percutáneo por la protección a los nervios radial y braquial principalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las complicaciones inmediatas, principalmente si se trata de una fractura abierta, están las complicaciones vasculares del 1 al 3%, se pueden presentar en los pacientes, principalmente en traumatismos por proyectiles. Esto puede generar una isquemia vascular y esto pues se puede detectar por la pérdida del pulso radial y cubital, también palidez, frialdad, por la disminución en el aporte sanguíneo y aumento en el tiempo de llenado capilar. Y también puede existir una parálisis radial. Esta es frecuente en este tipo de lesiones. Como les había mencionado, para identificarla, pues va a existir un déficit en la extensión de la muñeca y también puede ocasionar anestesia en la cara dorsal del primer espacio interdigital. Y bueno, esta mencionaba que resuelve por sí sola aproximadamente de 6 a 12 semanas. Y en cuanto a las complicaciones tardías o secuelas, esto puede generar una pseudoartrosis, lo cual va a ser un factor de riesgo para posteriores fracturas.
Y para fracturas, por ejemplo, de desplazamiento secundario, que haya, bueno, si existe igual una artrosis o incluso una osteoporosis, puede haber fallas en la osteosíntesis. Y bueno, en cuanto a las infecciones, por ejemplo, en la osteosíntesis de cielo abierto o en las expuestas son más comunes. Y por ello es que hay que llevar también una vigilancia posterior a la fractura en el paciente por si existen estas complicaciones, pues tratarlas lo antes posible. Y también, menos común, una rotura del manguito de los rotadores después del enclavado en la zona de inserción del manguito, pues puede haber rotura de las mismas. Sin embargo, pues es menos común. Hasta aquí tiene Aunque sí pasa, ¿eh? Sí. Luego los implantes quedan muy altos, o sea, muy por fuera de la articulación y llegan a causar cierta erosión en esa región. Entonces sí, suena como si fuese poco común, pero sí es muy común. Sí, doctora, gracias. Bueno. Es la paleta humeral, ok. Disculpe, doctora, tengo una duda. Ahorita que mencionaron que pueden lesionar los músculos del manguito rotador secundario al tratamiento que se le está dando al paciente, en este caso, ¿cómo se abordaría esta complicación? Esa complicación, normalmente ya la reparamos después de que se ha consolidado la fractura. Si es una lesión porque el implante está muy alto, o sea, el clavo, ¿tienes ahí la radiografía del clavo, del enclavado? Ok, ahí. Si le dan ahí a su imagen, justo el sitio de entrada de él es justo por arribita de las tuberosidades. Entonces, en ocasiones, ese clavo llega a quedar un poco más afuera de la articulación, así como si fuese antena. Entonces, justamente esa saliente es lo que genera que haya una fricción entre esa región y el acromion. Entonces, para poder retirar esto, tendríamos que esperar a que consolide la fractura y poder retirar el implante. Ese es uno. Si lo notamos de inmediato, pues habría que introducir más ese implante si lo permite la longitud del mismo y hacer en el mismo tiempo la reparación abierta del mango rotador, que puede ser desde un reanclaje o puede ser abierto o mini open o o combinado técnicas mini open con técnicas artroscópicas. Pues todo depende de qué tanto lo domine el cirujano o qué técnica prefiere el cirujano. Pero esa es comúnmente lo que pasa con este tipo de implantes y normalmente esperamos a que se resuelva la fractura para después poderlo movilizar. Okay, gracias, doctora. Y por ejemplo, ¿en estos pacientes quedarían con una pérdida parcial del movimiento o se recuperan totalmente? No, se recuperan totalmente. Obviamente la rehabilitación es un poco más prolongada. La rehabilitación normalmente dura el doble del tiempo que el paciente estuvo lesionado. Si su paciente tuvo aproximadamente, 2 semanas de evolución más el tiempo que ustedes lo dejen inmovilizado, para que ese paciente vuelva a mover el hombro va a tardar alrededor de 2 meses hasta 4 meses. Si previamente a esto el paciente ya tuvo un antecedente de un manejo conservador con una férula, el cual fracasó en alguna de las etapas, y después se hizo el cambio a un enclavado centromedular, a una reducción abierta, etcétera, todavía se va a prolongar más ese tiempo de recuperación. Entonces sí es un poco prolongado el tiempo de la recuperación, no tanto del tratamiento per se. Okay. Gracias, doctora. Okay. Y bueno, ya por último hablaremos acerca de la fractura de húmero distal. Y primero vamos a ver un poquito de la anatomía. Tenemos que el húmero distal, como podemos ver en estas imágenes, la vamos a poder concebir como una estructura que va a estar formada por 2 columnas, vamos a tener una columna lateral y una columna medial. Estas columnas, pues ambas, como podemos ver en esta imagen, van a estar formadas por un cóndilo y por un epicóndilo, tanto la medial como la lateral. Tenemos que tener en cuenta que esta es una fractura muy importante porque va a formar parte de la articulación del codo. Si recordamos, pues la
articulación del codo es una articulación de tipo diartrosis, que anatómicamente la podemos ver como una articulación única, pero en realidad, pues sí, como ya sabemos, es una articulación que más bien son 3 articulaciones. Entonces, las que nos pueden afectar las fracturas de esta parte, pues obviamente son en las que está involucrado el húmero, como son la articulación húmero-cubital, que si recordamos, pues esa es una articulación de tipo trocleartrosis, en la que pues la tróclea humeral va a ser la que está en contacto con la fosa, era la fosa coronoide. Y también tenemos la articulación húmero-radial, que esa ya va a ser otro tipo, que es una condiloartrosis, y en esta vamos a tener que las superficies articulares van a ser tanto el cóndilo humeral, así como la carilla cóncava del radio. Y bueno, como podrán ver, aquí tenemos ciertos ángulos. Estos van a ser muy importantes, sobre todo los tenemos que respetar ya cuando se haga el tratamiento quirúrgico. Una de las indicaciones es que se tienen que realinear. Y bueno, los más importantes es este, por ejemplo, que vemos de 40 grados, que es cuando la superficie articular del cóndilo y de la tróclea forman este ángulo que puede ir normalmente desde los 40 hasta los 45 grados. También tenemos que respetar el eje de la tróclea, que tiene que estar comparado con el eje longitudinal, y este debe de ser de aproximadamente 4 a 8 grados. Dentro de la epidemiología tenemos que estos tipos de fractura pues van a representar el 2% de todas las fracturas. Como veremos más adelante, pues son muchísimos tipos, o sea, dependiendo de la estructura anatómica que esté afectada, pues es el nombre que va a recibir, y este 2% pues es la suma de todos ellos. Van a representar 1/3 de todas las fracturas de húmero, y encontré que tienen una incidencia anual, esto fue en Estados Unidos, de 5.7 casos por cada 100,000 personas. Existen 2 picos de incidencia que se van a repetir, como vimos en las otras fracturas. En los hombres va a ser bueno, es una edad más joven, va desde los 12 a los 19 años, y obviamente va a estar asociada a los deportes y a los accidentes de tráfico. Les quise poner este ejemplo, que si les gusta las carreras de motos, el MotoGP, pues es un caso muy, muy conocido, el de Marc Márquez, que sufrió una fractura distal, de húmero distal. Y ya tenemos también a las mujeres, en las que se da principalmente en mayores de 80 años, y ya va a estar asociada a un traumatismo de baja energía, y esto es generalmente por caídas del plano de sustentación. Obviamente existen algunos factores de riesgo, como pueden ser la osteoporosis, que nos van a fomentar más esto. Ahorita lo pueden ver muy rápido porque esto es la generalidad. Posteriormente vamos a ver así como cada tipo. Entonces, para la valoración clínica, pues obviamente las manifestaciones van a depender de qué tan inflamado esté y qué tan desplazada esté nuestra fractura. Y lo que podemos encontrar, como siempre, va a ser dolor. Vamos a encontrar una tumefacción, que de hecho esta tumefacción nos puede dificultar la palpación de cualquier referencia ósea. Vamos a tener la crepitación durante la movilización del codo. Encontré que obviamente por el dolor generalmente el paciente no va a querer movilizar su brazo. Sin embargo, estas crepitaciones se dan durante la exploración, pero también encontré en otra bibliografía que no se recomienda que se haga ningún tipo de maniobra, porque se puede producir una lesión neurovascular, que es muy común. También vamos a encontrar la inestabilidad, y obviamente tenemos que hacer es una exploración neurovascular, que más allá de una exploración es una valoración. Y esto se debe a que los extremos fracturados van a poder pues perforar tanto nuestra arteria braquial como el nervio mediano y el nervio radial y el nervio cubital. Lo que sí encontré es que esta exploración debe de ser seriada, es decir, se debe de hacer continuamente, y una cosa muy importante es que se debe de monitorear todas las presiones compartimentales, especialmente cuando hay una inflamación masiva de la fosa cubital, que aquí se la señale con este círculo, ya que se puede desarrollar un síndrome compartimental, y hay uno muy, muy común en las fracturas de húmero distal, que es el del compartimento volar, en el que nos va a provocar se va a poder manifestar como una contractura de Volkmann, que es esta que podemos ver aquí.
Eso es ya cuando se estableció el síndrome compartimental. Sí. Eso ya es malo. Sí, ya es lo quise poner aquí solo para ejemplificar la exploración neurovascular, pero en sí lo vamos a ver más adelante también, que es parte de las complicaciones. Exacto. Y bueno, para la valoración por imagen vamos a tener, va a ser obviamente una radiografía simple de húmero y vamos a hacer 3 proyecciones que se pueden convertir en 6, porque pueden ser con o sin tracción. Entonces, las principales, como en las otras, va a ser una antero-posterior, también tenemos que hacer una lateral y también podemos hacer no estaba muy indicada como tal, pero era que es la oblicua, en la que se va a tomar prácticamente, los rayos de los rayos X se van a hacer a 45 grados y esto básicamente nos va a permitir una mejor visualización de la fractura. Dentro de otro estudio de imagen que se puede hacer es la tomografía computarizada y se puede hacer con o sin reconstrucción tridimensional. Esto nos va a servir principalmente para identificar si existen muchos fragmentos fractuarios y también para una evaluación preoperatoria. Y también un dato interesante que encontré es que podemos ver un signo muy específico que es el signo de la almohadilla, que también lo pueden encontrar como el signo de la almohadilla grasa, en el que básicamente se va a desplazar el tejido y va a formar como, va a hacer parecer en la radiografía como que una parte del hueso estuviera más gordita que el resto. Y esto es más en niños, ¿eh? No tanto en adultos, se nota más en niños pequeños, pero también lo pueden buscar. Y bueno, ya esto es respecto a las fracturas desplazadas y también tenemos las fracturas mínimamente desplazadas en las que vamos a tener una disminución principalmente del ángulo diáfisis condíleo, que era el que les decía anteriormente, que puede ir de 40 a 45 grados. Y bueno, aquí les puse estas imágenes para poder ejemplificar, todas son del mismo caso, en la que tenemos nuestra radiografía anterolateral, ahí en esta, a comparación de esta que la verdad es que no se ve, aunque sí está un poco desplazada, pues en la anterolateral no se ve, en este caso sí se ve, y obviamente ya en la oblicua, pues se puede visualizar por completo, ¿no? Este desplazamiento. Y esta ya es la tomografía con reconstrucción tridimensional, en la que, aquí podemos valorar que existen múltiples fracturas, o sea, está conminutada, pero no se alcanzan a visualizar casi todos los fragmentos óseos. Y en este caso ya podemos ver que existen muchísimos. Es conminuida o conminuida, perdón. Perdón. Y bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Vamos a tener 2 clasificaciones, la que veremos, les puse las 2, pero nos vamos a centrar en la descriptiva, en la que va a ser prácticamente nos va a identificar qué es lo que está fracturado. Entonces tenemos las supracondilias, las transcondilias, intercondilias, condilias, en los libros vienen como de capítulo, pero son las de capítulo. También las de la tróclea, las de epicóndilo lateral y medial, que también se conocen estas como las de la epitróclea. Y esta, que tal vez no la hayan visto, es la de la apófisis supracondilia. Ya veremos por qué es tal vez no la ven y no la dicen en todas las bibliografías porque es muy, muy raro. Y tenemos también la segunda clasificación, que es la de la OTA, en la que nos lo va a clasificar en 3 grupos y estas a su vez en 3 tipos, perdón, y esta nos las va a subclasificar en grupos y después en subgrupos. Tenemos que la A van a ser fracturas extraarticulares, la B van a ser fracturas parciales articulares y la C van a ser fracturas completas articulares. Y bueno, estas son las de tipo A. No me voy a centrar mucho en estas, o sea, como pueden ver, son muchísimos tipos. Solo se las dejé para que las puedan revisar después porque nos vamos a centrar en la clasificación descriptiva. Y bueno, también ya como tratamiento general, vamos a tener esta línea de qué es lo que se debe hacer, que son 4 pasos más o menos básicos. La primera, pues vamos a tener que intentar hacer una reducción anatómica. Esto, por supuesto, que tiene que ser después de
hacer las pruebas de imagen, porque como ya habíamos visto, se puede llegar a lesionar una estructura vascular o nerviosa. Generalmente en todos los casos se va a tener que hacer una fijación interna de las superficies. Como ya les había mencionado, durante esta fijación tenemos que cuidar que se realineen los ejes que ya les mencioné, y posteriormente se tiene que hacer, se tiene que inmovilizar y fomentar la movilización precoz, pero ya lo veremos más específico. Y bueno, aquí tenemos todas las complicaciones. Como pueden ver, son muchos tipos de fracturas y por lo tanto también tenemos muchas complicaciones. Algunas se asocian a todas las fracturas y algunas se asocian a algunas en específico. Ya vimos la contractura isquémica de Volkmann. Encontré que esta se produce principalmente en las fracturas supracondilias, pero sí puede llegar a presentarse en todas las fracturas que tengan que exista una gran inflamación o que se perfora alguna estructura vascular. Podemos encontrar la rigidez de codo, que esto prácticamente va a ser la pérdida de la extensión, y esto ya es posterior al tratamiento, ya que es cuando se forma un callo, el callo óseo, y principalmente se debe a que se forma en la fosa olecraneana. Y esto lo que nos va a provocar es la pérdida de la extensión. Sin embargo, también nos puede hacer una pérdida de la flexión, y esto principalmente es por la formación de estas ossificaciones en cualquiera de nuestras superficies articulares. Tenemos también la artrosis postraumática, que va a ser resultado principalmente de la lesión articular producida al momento del traumatismo, y también por la imposibilidad postraumática de restablecer la congruencia articular. Tenemos el fracaso en la fijación, que bueno, no hace falta explicarlo, su nombre lo describe por sí solo, y obviamente va a ser en todas las que se hayan tratado quirúrgicamente. Tenemos lesiones neurológicas, ya vimos un tipo. Existe también la lesión del nervio cubital. Este es muy frecuente, se va a presentar en el 15% de las fracturas abordadas quirúrgicamente. Tenemos la pseudoartrosis, y también va a ser muy frecuente y se va a presentar en todas las fracturas y en el 5 al 15% de los casos, independientemente del tratamiento, ya si sea conservador o sea quirúrgico. Tenemos las infecciones, como ya lo explicó muy bien mi compañera Evelyn, pues obviamente, dependiendo del lugar en el que se hizo la fractura, pues puede contaminarse, entonces se va a producir en todas las fracturas abiertas o posterior al tratamiento quirúrgico. Tenemos el cúbito valgo. El cúbito valgo lo vamos a tener presente principalmente en la fractura del cóndilo lateral, y también vamos a tener el cúbito varo, que va a ser principalmente en la fractura del hilo medial. Y ya tenemos algunas más raras, como aquí se me repitieron estas dos, perdón, que son es la osteonecrosis. Y encontré que esta principalmente va a ser en las fracturas de capitulum o de capítulo. Estas se me repitieron, perdón. Y ahora sí, vamos a ver el tipo específico de las fracturas. De la primera de la que vamos a hablar es la fractura supracondilia extraarticular. El mecanismo de lesión específico de esta va a ser la caída sobre la mano extendida con o sin un componente de abducción o aducción. Esto lo podemos ver frecuentemente en las caídas del plano de sustentación o en los deportes. Vamos a tener dos opciones de tratamiento. El primero va a ser el tratamiento conservador, y vamos a ver que esto se va a repetir, pero principalmente se va a poder establecer en fracturas que sean no desplazadas, mínimamente desplazadas, en ancianos con una capacidad funcional limitada, y también en los pacientes que no sean candidatos al tratamiento quirúrgico. Lo que vamos a utilizar aquí, como podemos ver en la imagen, va a ser una férula braquial. Encontré que esta es posterior y se tiene que hacer si la inflamación lo permite, con una flexión de codo a 90 grados. Y esta se tiene que dejar por 1 o 2 semanas, ya que tiene que ser el tiempo mínimamente posible para fomentar la movilización precoz. Posteriormente a esta férula, lo que se puede utilizar es una ortesis braquial articulada, y esta ya se puede utilizar por mucho tiempo. Encontré que pueden ser más de 6 semanas. Y bueno, lo interesante de esta es que obviamente nos va a hacer un sostén de esa fractura,
cuando ya en lo que se está formando el callo, y nos va a permitir movilizar la articulación del codo. Y ya cuando esto no sea posible, pues vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, que son las indicaciones contrarias a esta. Va a ser una fractura muy desplazada, si existe una lesión vascular, si existe obviamente una fractura abierta, y por la incapacidad, principalmente esta es por la tumefacción, de hacer una reducción, o bueno, un tratamiento conservador aceptable. Y lo que se utiliza generalmente en este tipo de fractura es la reducción abierta y la fijación interna. En esta, lo más común es que se utilicen placas. Estas placas se van a poner una placa en cada columna, como ya vimos, eran 2 columnas, entonces se tienen que poner en paralelo. Esta es la técnica que más se utiliza porque es la que tiene una mejor recuperación y la que fomenta la movilización temprana. Bueno, después vienen las fracturas transcondilias. El mecanismo específico es igual al de la supracondilia, porque va a ser con la caída sobre mano extendida con o sin componente de abducción-aducción. Y encontré que también se puede dar por una fuerza excesiva aplicada en un codo sobre flexión. El tratamiento conservador, ya vimos, se repite en las personas en las que se indica, y nuevamente lo que vamos a utilizar es, es la férula y los ejercicios de rangos de movilidad precoces. En los casos en los que ya haya se amerite el tratamiento quirúrgico, encontré que lo que más se utiliza es la reducción abierta y la fijación interna, en este caso con placas y con tornillos. Estos tornillos mencionaban que eran tornillos bloqueados. Y puede existir, en caso de que no se pueda hacer una fijación adecuada, encontré que en estos casos se puede valorar la implantación de una prótesis, y esta prótesis es esta que es de encono constriñida o semiconstriñida. Después tenemos la fractura intercondilia. Aquí le puse esta medallita porque es la fractura de húmero distal más frecuente de todas. El mecanismo específico va a ser una fuerza dirigida contra la cara posterior del codo cuando éste se encuentra en 90 grados de flexión, lo que nos va a generar un impacto del cúbito contra la tróclea. Tenemos que en esta existe una clasificación específica, aparte de la que ya vimos de las anteriores que vimos, y lo vamos a dividir en 4 grados. La tipo 1, cuando ninguno de los fragmentos está desplazado. La tipo 2, cuando ya existe el desplazamiento de algún fragmento óseo. La tipo 3, que es cuando existe el desplazamiento y posteriormente se hace una rotación. Encontré que estos fragmentos se rotan en vez de en el traumatismo solo se van a desplazar, sino cuando se intenta la movilización de la articulación. Y ya la tipo 4, cuando ya existen múltiples fragmentos. Para el tratamiento conservador de nuevamente se repiten las indicaciones, y encontré que esto es la peor opción posible, así lo mencionaban. La inmovilización va a ser la peor opción posible porque nos va a fomentar una reducción inadecuada de la fractura, y también nos va a fomentar una inmovilización prolongada. Y también encontré así lo mencionan, como saco de huesos, que es que se coloque el brazo en un cabestrillo con una máxima flexión posible, y que la tracción de la gravedad iba a ayudar a reducir esta fractura, pero no se recomienda, ya que se puede formar una pseudoartrosis. Entonces, lo que sí se indica generalmente es el quirúrgico, y nuevamente es la reducción abierta y fijación interna con doble placa. Obviamente va a depender del grado de fractura que haya, y también se puede realizar una artroplastia total de codo, y esta se recomienda ya solo en los tipos 4 cuando existan 2 o más fragmentos, y también en caso de un hueso osteoporótico. Bueno, después tenemos la fractura condilia. El mecanismo específico va a ser una abducción o una aducción del antebrazo con el codo en extensión. Esta es la diferencia que vimos con la anterior, en la que era en flexión. Esta también tiene su propia clasificación,
pero solo se divide en 2 grados. Cuando la cresta de la tróclea la cresta de la tróclea es como la división que se ve justo a la mitad de la tróclea. Y cuando esta está intacta, por ejemplo, aquí vemos que esta sería, donde señalan estas 2 flechitas, sería la cresta y la fractura se realiza lateral a esta. En cambio, en el tipo 2, ya la cresta de la tróclea, pues ya se fracturó y así lo vamos a clasificar. Esta es una fractura que va a ser muy rara en adultos, pero va a ser frecuente en la edad pediátrica. Y sí se va a ver frecuentemente, ya que representa el 5% de las fracturas de húmero distal en la edad pediátrica. Es más común también, se me olvidaba mencionarles eso, que la fractura se haga del fragmento lateral y es en vez de en el fragmento medial. Nuevamente, el tratamiento conservador. Aquí se va a recomendar en la férula posterior con codo flexionado a 90 grados. Y si la fractura fue del cóndilo lateral, como les mencionaba, pues se va a hacer con el brazo en supinación. En cambio, si es del cóndilo medial, se va a hacer en pronación. Y nuevamente, después de la inmovilidad, pues tenemos que hacer la fisioterapia con los ejercicios del rango de movilidad. Y ya posteriormente tenemos el tratamiento quirúrgico, en la que se puede hacer una reducción, bueno, la RAFI, y en esta se pueden utilizar tornillos, pero se debe hacer también una reparación del ligamento colateral si este se ha roto también. Después tenemos las fracturas de capitulum o de capítulo, que el mecanismo específico de esta es la caída con la mano en extensión y el codo en flexión. Esta va a representar menos del 1% de las fracturas de codo. Y un dato muy interesante es que se puede desplazar el fragmento, o sea, el capitulum, el cóndilo, y se puede llegar a situar en la fosa, en las fosas que tiene el húmero, en la paleta del húmero, y nos va a provocar que se trabe, es decir, que no se pueda mover ni para hacer una flexión ni para hacer una extensión. Esta la podemos clasificar en 4 tipos. Los 4 tipos van a depender del fragmento, o sea, de la forma del fragmento, y van a tener un nombre del que las descubrió. La primera es el fragmento de Hans Steinthal, que va a ser prácticamente un gran componente del cóndilo o del capitulum, que a veces puede incluir, en este caso sí lo presenta, un fragmento de la tróclea, pero prácticamente es como si el cóndilo se arrancara por sí solo y queda la esfera. Tenemos también el tipo 2, que es el fragmento de Kocher-Lorentz. En este caso va a ser un fragmento, nuevamente este fragmento, pero va a estar unido a una mínima porción del hueso subcondral. Y a esto se le va a conocer también como cóndilo descubierto. Después tenemos el tipo 3, que es la de Murray, en la que existe una conminución importante, y la tipo 4, en la que hay una extensión hacia el interior de la tróclea. Es decir, se arranca, por decirlo así, el capitulum y también se afecta la tróclea. El tratamiento de va a ser una férula posterior por 3 semanas, como en las pasadas, y los ejercicios de rango de movilidad. Y ya tenemos un tratamiento quirúrgico específico para cada uno para los tipos. El que no encontré fue el del tipo 3, pero bueno, para el tipo 1 es la RAFI con tornillos en dirección postero-anterior, y en la tipo 1, bueno, también se puede evaluar en la 1, pero principalmente en la 2 y en la 4 se tiene que hacer una escisión del fragmento, porque como les mencionaba, puede causar una inestabilidad, y si se vuelve a despegar, puede volver a causar se puede situar en la fosa, provocando el bloqueo de la articulación. Pero les digo, no encontré el tratamiento quirúrgico específico para el grado 3. Después tenemos la fractura de la tróclea, que también esta fractura también recibe el nombre de Logier. Estas son también muy raras, hemos visto que van de muy frecuentes a muy raras. El mecanismo específico de esta es un cizallamiento por la luxación del codo. Esto básicamente se refiere a que la fuerza se va a transmitir desde la cabeza del radio hasta el capitulum, y por lo tanto se va a asociar también mucho a las fracturas de radio.
tenemos que el tratamiento conservador de esta, que es la férula y los ejercicios de rango de movilidad, y el quirúrgico, que es la RAFI, pero en este caso se van a utilizar unas agujas llamadas agujas de Kirchner y se van a poner como si fuera una X, que es esta radiografía que vemos aquí. Y okay, ahí, párate, mi chavo, porque esas son de la rodilla. Bueno, se cortó, doctora, pero tiene toda la razón. Agarré una radiografía de rodilla. Esta está mal. Sí. Tiene entonces, toda la razón. Sí, o sea, el mecanismo en los niños de producción es un mecanismo diferente y normalmente son mecanismos de hiperextensión o de hiperflexión, ¿ok? Eso probablemente lo veamos un poco dentro de las fracturas de Salter y Harris. No te estreses tanto. Realmente enfoqué su programa más a ortopedia de adultos. Está bien que lo mencionen. O sea, sí, las fracturas en los codos de los niños son bastante comunes. Pero sí, esta sí la pasamos así en blanco. Sí. Perdón que te interrumpa. No, tiene toda la razón, me equivoqué y puse una de rodilla. Pero a ver, continúate con lo demás, a ver qué otra cosa encontraste de esto. Ya solo quedan 2 fracturas. Bueno, okay. 3, porque esta de epicóndilo pues puede ser tanto lateral como medial. De esto lo más importante es que la del medial va a ser mucho más frecuente que la del lateral, y esto mencionan que, bueno, la teoría es que es porque es más prominente este epicóndilo. Es correcto. El mecanismo específico de la del epicóndilo lateral va a ser un traumatismo directo y se debe en esta sí se recomienda el tratamiento conservador, que es la férula más los ejercicios del rango de movilidad. Y en la del epicóndilo medial, pues ya va a tener otro mecanismo, que es el traumatismo directo, que puede estar asociado a una luxación en los adultos o una abulsión por una luxación posterior de codo en niños y adolescentes. También podemos hacer el tratamiento conservador, sin embargo, este es por menos tiempo, puede ser incluso por 2 semanas, y el tratamiento quirúrgico con la RAFI, y en caso de que no se puedan fijar los fragmentos, pues se pueden escisionar. Y tenemos esta también, que es la fractura de la apófisis supracondilia, que les dije que era la más rara de todas. Esta tiene una incidencia de las fracturas de húmero distal de solo el 0.6%, y básicamente se debe a que es por una alteración anatómica. Vamos a tener una protusión ósea, que también puede ser cartilaginosa. Se considera que es de origen congénito, es congénita más bien, y se va a originar principalmente, aunque puede estar en muchos lugares, esta apófisis, en este caso pues va a estar en la superficie anteromedial. Y bueno, el mecanismo específico pues va a ser un traumatismo directo sobre esta cresta. Entonces, por lo tanto, si está en la cara anterior, pues tiene que ser en la cara anterior del traumatismo. Y lo que se recomienda es la escisión, aunque algunos autores mencionaban que se podía hacer un tratamiento conservador, pero algunos otros no lo recomendaban porque esta pequeña cresta puede hacer una compresión del nervio mediano o de la arteria braquial. Okay. Pero sí, esta pues ya solo fue como extra porque es muy, muy rara. Y eso es todo. Listo. Pues bastante extenso, ya vieron que es uno de los temas más grandes. ¿Alguna duda que tengan de esto? Yo sé que va a haber muchas dudas. ¿O todas quedaron claras? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Ya se me perdieron? ¿Ya se durmieron? No. No se duerman porque tienen clases de gine. Sí. Entonces sí quedó claro. Nada más ahí, las fracturas de los niños obviamente son un tema aparte. ¿Por qué? Porque en ellos interviene la fisis de crecimiento. Aquí vamos a tener diferentes núcleos de crecimiento para la epífisis inferior del húmero, y además esas estructuras condilias tienen otros centros de osificación, los cuales, dependiendo de la edad del niño, se pueden o no se pueden ver. Entonces, la evaluación radiológica de los niños es muchísimo más diferente.
¿Por qué? Porque hay que considerar que estas estructuras fisiarias o centros de osificación secundarios pueden no estar presentes y ser estructuras meramente cartilaginosas dependiendo de la edad del niño. Entonces, aquí, por el mecanismo de la lesión, por las condiciones del codo y por el estado o la evaluación clínica de nuestro paciente, es que podemos o no sospechar que tenga una fractura, ya sea de la región condilia, de la región epitroclear, del epicóndilo o de la paleta humeral, ¿ok? Pero es completamente aparte. Si a ustedes les interesa y quieren saber esto de las fracturas de los niños, podemos hacer una clasecita súper rápida, se la doy yo, para que ustedes vean cómo es la evaluación radiológica en los niños, aunque lo vamos a revisar junto con las fracturas de Salter y Harris, ¿ok? Para que ustedes las tengan en mente. Pero lo importante de esto es precisamente que sepan que el tratamiento de las estructuras articulares es muy diferente que el de las diafisarias, como se pudieron haber dado cuenta. Entonces, siempre en las articulaciones tendemos a hacer manejo quirúrgico porque implica que tiene que haber una reducción anatómica, o sea, lo tenemos que regresar a las condiciones que estaba previamente a la fractura y tiene que ser una reducción estable para que haya una consolidación primaria, ¿sí? ¿Por qué consolidación primaria? Porque no quiero que haya callo en esa articulación que vaya a impedir el movimiento de la articulación. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Los tratamientos que mencionaron como conservadores los podemos reservar para aquellos pacientes con muy baja demanda funcional, aquellos que tienen fracturas en terrenos patológicos o previamente sensibilizados, hablemos ya sea de una osteoporosis o de metástasis óseas, o en pacientes en los cuales sus condiciones clínicas generales pueden contraindicar de forma parcial o total un manejo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, solamente en esos casos está reservado el manejo conservador. En todos los demás, si es una persona económicamente activa, o sea, que mueve su extremidad, hay que favorecer que esta función siga normal. Entonces, siempre vamos a atender al manejo quirúrgico. Y ya el manejo en aquellos casos especiales en los que sean fracturas muy fragmentadas, que estén sumamente conminuidas, en los cuales nuestra reducción abierta vaya a fracasar, podemos intentar, sí, un manejo como el que mencionaron del de la bolsa de huesos o en el caso de la cabeza humeral, tratar de que se consoliden los fragmentos en la posición que están y después intentar una reconstrucción articular con una artroplastía o una hemiartroplastía, que sería en el caso de la cabeza humeral, y una igual hemiartroplastía en el codo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Obviamente los implantes protésicos para las articulaciones en la extremidad torácica aún no están completamente, no voy a decir que desarrollados, sino optimizados para el tipo de movimientos que tienen estas articulaciones. Entonces, obviamente yo voy a preferir poner estas implantes en pacientes que ya vayan a tener una demanda funcional más baja, sobre todo en las prótesis del codo, porque los movimientos tanto de flexión como de extensión en el codo, al ser prótesis, como ya lo mencionaron, semiconstreñidas o completamente constreñidas, esto quiere decir que funcionan como una bisagra, van a favorecer que los elementos con los cuales se fija la prótesis al hueso se puedan aflojar, y esto específicamente por el mecanismo que tienen de bisagra, ¿ok? Es un estrés mayor para el método de la fijación, entonces pueden hacer que mecánicamente fracasen los implantes, sobre todo en el caso de la prótesis de codo. En la prótesis de hombro hay hemiprótesis, los cuales pueden reemplazar la cabeza humeral, y las artroplastías reversas, les llamamos, las cuales sustituyen el polo de la escápula o de la glenoides. Entonces, dependiendo de la lesión, es que se prefiere una u otra. ¿Ok? Pero siempre va a ser quirúrgico este tipo de procedimientos. En cuanto al manejo de las fracturas diafisarias,
como ya se les había comentado, todo depende del trazo de la fractura. Si mi trazo de fractura es un trazo de fractura estable, yo puedo intentar un manejo conservador con una férula de coaptación que precisamente va a utilizar la presión de los líquidos para que se mantenga alineado mi fragmento de la fractura. O un aparato funcional de Sarmiento, que hay un libro completo de Sarmiento en el cual explica el funcionamiento de todos estos aparatos de Sarmiento. Así como hay uno para húmero, hay uno para fémur, hay uno para rodilla y hay uno para tibia. Cada región tiene precisamente su aparato funcional de Sarmiento y funcionan con el mismo principio de la presión hidrostática. ¿Ok? ¿Cuál es la contraindicación de esto? Obviamente tienen sus indicaciones bastante precisas. Si son trazos inestables, obviamente al momento de que yo coloque una férula de coaptación, pues puede haber un desplazamiento de los fragmentos. En pacientes muy obesos no los puedo colocar porque normalmente tienen un poco más de grasa alrededor del tórax y esto puede hacer que se desplace la fractura porque generan un fulcro, o sea, un punto de apoyo, y eso va a hacer que se angule mi fractura. En mujeres, cuando tienen mamas muy grandes, también está contraindicado colocar este tipo de férulas de coaptación porque va a hacer que se desplace o se angule la fractura. Y sobre todo, cuando yo en mi evaluación posterior a la colocación de la inmovilización, vea que hay desplazamiento. Hay ciertos desplazamientos que tolera el húmero y hay otros que no. En el libro que les comenté de Cobal, ahí vienen mencionados muy específicamente y son la posición en bayoneta, o sea, que esté acortada, que esté rotado el fragmento o que esté angulado a más de ciertos grados. ¿Ok? Entonces, ninguna de esas los va a tolerar. Entonces, en el momento en que nosotros detectemos uno de estos parámetros, inmediatamente nuestro manejo se va a un manejo quirúrgico. ¿Ok? Y en el caso de la lesión del nervio radial, que es una de las más frecuentes, de primera intención entramos a hacer la exploración, entonces va a ser un manejo con reducción abierta. Obviamente esto a diferencia de una reducción probablemente cerrada que podría ser con un clavo centromedular, pero en este caso preferimos abrir el foco de la fractura para explorar el nervio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? No, doctora. Y aquí estamos. Gracias. Díganme que me entendieron porque ya los voy a correr a su otra clase. No, Ok, sí. entonces, estas clases van a ser sumamente divertidas. Si ustedes ven videos, van a ver que hay muchísimas lesiones de este tipo. Sobre todo ahora durante la pandemia, la gente estuvo muchísimo más ociosa que otras ocasiones y se ponían a jugar venciditas y hubo un incremento en las fracturas supracondilias por mecanismos torsionales. Entonces, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Yo sé que hay concursos de vencidas, pero no lo hagan, por favor, porque se podrían fracturar y van a truncar su joven carrera. Entonces, de preferencia, nada de venciditas con los dedos tampoco, porque también se fracturan los dedos. Y por favor, si tienen moto, con toda la protección. Y de preferencia no, porque esos son mis principales clientes, es que no tengan motos. Yo sé que es muy emocionante y rinde como 10 viejas por cuadra para los niños. Entonces, pero de todos modos no tengan. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas o comentarios acerca de esta presentación, felicidades a todos. Nada más ahí atentos con sus radiografías. Hay que identificar el segmento anatómico, pónganse abusados. Van a encontrar siempre como supracondilias de húmero o supracondilias de fémur, entonces para que tengan un poco más de atención en esos pequeños detalles. Entonces, los dejo ser libres, pórtense mal, pero cuídense bien el fin de semana y nos vemos el lunes con las fracturas de antebrazo. Sí, doctora, Sí, entendido. doctora. Gracias, doctora. ¿Sí? Ok. Bonito fin de semana. Cuídense. Igualmente. Igualmente, Gracias, doctora. doctora, que tengamos. Hasta luego. Gracias, doctora.